Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buen día. Gracias a Dios por esta oportunidad que el Señor nos da nuevamente de poder escudriñar la palabra de nuestro Dios, poder alabar y glorificar su nombre. Gracias a Dios, hermanos, por todo lo que el Señor nos ha permitido. Y quiero invitarles, por favor, hermanos, a que abran sus Biblias ahí en el libro del profeta Nahum, otro de los profetas menores, ¿verdad? Que hace 8 días estudiábamos de Miqueas. Ahora estaremos estudiando, hermanos, sobre Nahum. Les invito ahí que le pongan una marquita, que lo tengan ahí listo en el capítulo 1, hermanos, porque vamos a estar estudiando, hermanos, sobre este profeta, el profeta Nahum, que profetizó, hermanos, al final del ministerio del profeta Miqueas y del reinado de este gran rey, ¿verdad? Que mencionábamos la semana pasada, Ezequías, en el cual hubo un gran avivamiento, pero principalmente durante el reinado de Manasés, un rey que hizo grandes abominaciones delante de Dios, un rey que hizo grandes perversidades, más mal que todos los reyes que había existido antes de él, hermanos. Y también Nahum profetizó, hermanos, más de 100 años después que el profeta Jonás. Recordarán, ¿verdad? El profeta Jonás, ese profeta que fue enviado a Nínive. Y bueno, respecto a Nahum, no se sabe mucho, hermanos, de él, no se sabe mucho de este profeta, más que era de Elcos, como lo vamos a estar viendo ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, que posiblemente era Capernaum, ¿verdad? Algunos lo han considerado así, porque Capernaum, hermanos, fue nombrada tiempo después de Nahum, como Capernaum, que quería decir ciudad de Nahum. Por lo que creen, ¿verdad? Que posiblemente era de esta región, hermanos. También sabemos que su nombre significa consolación, que es una forma corta del nombre de Nehemías, que quiere decir también consuelo de Jehová, lo cual, hermanos, se aplica muy bien al mensaje que Nahum le tocó proclamar, pues en medio del juicio que Dios traería sobre los enemigos, sobre los malvados, ¿verdad? Podemos ver su misericordia, la misericordia de nuestro Dios, hermanos. Y es que a Nahum le tocó proclamar un mensaje a Judá con respecto al juicio de parte de Dios que traería sobre Nínive. Miren, por favor, quiero que veamos, hermanos, allí en el capítulo 1, en el versículo 1, que dice de la siguiente manera. Nahum 1:1 dice: profecías sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Dice profecías sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Lo que mencionábamos, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un momento, hermanos. Y bueno, hablando de Nínive, Nínive es aquella gran ciudad, hermanos, que Dios había perdonado tiempo atrás cuando envió a Jonás con ese mensaje, ¿verdad? Para que se arrepintieran. Y podemos ver cómo los ninivitas se arrepintieron, se convirtieron de su mal camino al escuchar la palabra de Dios, al escuchar este gran mensaje en boca del profeta Jonás. Y podemos ver cómo se volvieron a Dios, hermanos. Ahí no lo busquen, pero lo podemos ver en Jonás, capítulo 1, en el versículo 1 y 2, cuando Dios manda a Jonás que vaya a Nínive, y también en el capítulo 3, en el versículo 10, donde podemos ver su arrepentimiento, cómo deciden convertirse, volverse al Señor. Así que Dios los perdonó, hermanos, en aquella ocasión, y no trajo juicio sobre ellos. Sin embargo, un siglo después de mucho tiempo, hermanos, podemos ver que Nínive regresó al saqueo con violencia, como lo podemos ver. Regresó a la crueldad, regresó a la mentira, regresó a la hechicería, idolatría y en general a su mal camino. Es por eso que Jonás no quería, porque él conocía a los ninivitas, cómo eran crueles, cómo eran malvados, todo lo que hacían, ¿verdad? Sus hechicerías. Y por eso Jonás no quería ir. Jonás lo que quería es que viniera juicio de parte de Dios sobre ellos. Sin embargo, Dios les dio una oportunidad. En esa ocasión la aprovecharon. Sin embargo, podemos ver que después de eso volvieron nuevamente a su mal camino. Vamos a verlo, hermanos, ahí en Nahum, capítulo 3. En el capítulo 3, en el versículo 1 y luego en el versículo 4, que dice: ¡ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje! Y luego dice en el 4, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra de hechizos,
que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Podemos ver cómo Dios les habla, ¿verdad? Y se da ese lamento de cómo era posible que ellos habían vuelto ese mal camino, todas las perversidades que ellos estaban cometiendo, de tal manera, hermanos, que debido a esto, es que Nahum profetiza la destrucción de Nínive. Ante lo cual, hermanos, creo que es muy importante aclarar que Nínive no fue destruida o no sería destruida por falta de misericordia de parte de nuestro Dios. Pues Dios, hermanos, podemos ver que los perdonó en aquella ocasión, ya lo mencionamos con Jonás, y les dio otra oportunidad, una oportunidad que duró más de 100 años. Lo cual, hermanos, sin duda que nuestro Dios, conociéndolo, hubiera seguido haciéndolo. Los hubiera seguido perdonando y les hubiera seguido extendiendo, prolongando su misericordia. Si tan solo ellos se hubiesen convertido, si tan solo ellos se hubiesen humillado, si tan solo ellos se hubieran arrepentido, hermanos, nuevamente se hubieran vuelto al Señor. Sin embargo, podemos ver que no fue así. Por lo que Nínive fue destruida por su persistencia en el pecado. Fue destruida por su falta de arrepentimiento. Y es que, hermanos, como lo leíamos, ¿verdad? En la lectura inicial que nuestros hermanos nos ayudaban a tener, hermanos, de los primeros 8 versículos del primer capítulo, hermanos, de este libro, en donde podemos ver, hermanos, cómo Nahum nos da una descripción magnífica del carácter de nuestro Dios, y en ello, hermanos, podemos ver que Dios es celoso. Que Dios es celoso. Dice ahí, hermanos, en el capítulo 1, en el versículo 2, dice: Jehová es Dios celoso. Jehová es Dios celoso, hermanos, lo cual quiere decir que no tolera el adulterio espiritual, que es cuando nosotros somos infieles al ceder a la idolatría o a cualquier otro pecado, hermanos, como lo podemos ver ahí en Éxodo 34, en Éxodo 34, vamos para allá, hermanos, Éxodo 34, dice la palabra de nuestro Dios, Éxodo 34, dice así. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a leer hasta el versículo 17, pero vamos a comenzar en el versículo 13. Dice: derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. No te harás dioses de fundición. Y también lo podemos ver ahí en Santiago 4:4, cuando Dios utiliza esa palabra fuerte, ¿verdad? Para referirse a ese comportamiento de deslealtad, de infidelidad para con Dios, cuando tomamos la decisión, ¿verdad? De darle nuestra devoción, de darle nuestro amor, de darle nuestro corazón a lo que ofrece este mundo. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ahora, hermanos, el hecho de que Dios sea celoso tiene que ver, hermanos, con que Él se rehúsa a compartir nuestro corazón, hermanos, con nuestra carne y el mundo. No porque Él sea egoísta y quiera solamente todo para Él, única y exclusivamente, aunque Él sí lo quiere todo. Dice que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, no es porque Él sea egoísta, sino porque Él es un Dios 3 veces santo, que aborrece el pecado, y puesto que nos ama, quiere lo mejor para nosotros. Y eso mejor para nosotros, hermanos, se encuentra en nuestra fidelidad,
en nuestra lealtad a Él y a su palabra, cada uno de sus mandamientos. Esa es la razón por la que no pasa por alto nuestros pecados y rebeliones. ¿Por qué? Porque Él es santo, 3 veces santo. Él es justo, hermanos, pero también nos ama y quiere lo mejor para nosotros, como lo podemos ver ahí en Josué 24:19, ¿se acuerdan? Cuando Josué invita al pueblo a servir a Dios, a seguirle, así como Él lo estaba haciendo, junto con toda su casa. Y el pueblo responde que sí, que así lo harían. Sin embargo, Josué les hace ver que así no era posible, que era necesario que ellos se apartaran del pecado, que dejaran la idolatría, que dejaran el adulterio espiritual y que fueran en pos de nuestro Señor. Dice ahí en Josué 24:19, dice así: entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y gracias a Dios, hermanos, por cómo es nuestro Dios. Porque todo lo que Dios es, hermanos, lo es para nosotros, para nuestro bien. De tal manera, hermanos, que Él no sufrirá nuestras rebeliones y nuestros pecados. Es por eso, hermanos, que el tiempo, la paciencia de Dios tiene un límite. Y ese tiempo, hermanos, ese límite llegó para Nínive, de tal manera que Dios traería juicio sobre ellos, por cuanto ellos no se habían arrepentido. Y es que también, hermanos, Nahum nos muestra y nos presenta que Dios es vengador. Dice ahí en Nahum, hermanos, capítulo 1, en el versículo 2, dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Dios, hermanos, es vengador, lo cual, hermanos, no quiere decir, porque cuando nosotros pensamos en venganza, ¿verdad? Pensamos en rencor, ¿verdad? En resentimientos, ¿verdad? Y en esos sentimientos de venganza que vienen a consecuencia de eso. Pero no quiere decir, hermanos, que Dios sea rencoroso y por lo tanto vengativo. El hecho de que Dios es vengador, hermanos, tiene que ver con que Dios efectúa su justicia ante la maldad cuando no hay arrepentimiento. Cuando no hay arrepentimiento. Cuando no nos volvemos a Dios arrepentidos, cuando no nos humillamos delante de Él, después de Dios dar muchísimas oportunidades, por lo que cada ser humano necesitamos entender, hermanos, que no podemos luchar contra Dios y prevalecer. No podemos hacerlo. Pues cuando alguna persona se pone en contra de Dios, hermanos, termina recibiendo el justo juicio de Dios en su vida. Porque Dios resiste a los soberbios. Porque Dios resiste la maldad. Porque Dios resiste a aquellos que no hacen lo que a Dios le agrada. Que no se arrepienten, que no se humillan delante de Él, hermanos. Algo que no es inmediato. Pues también aún, hermano, nos dice que Dios, y gracias a Dios por esto, porque Dios es tardo para la ira. Dios es tardo o lento, como lo dice otros versículos, para la ira, lo cual, hermanos, es una bendición. Pues si no fuera por esto, porque Dios es lento para la ira, hermanos, ninguno de nosotros estaría aquí. Ya desde hace mucho tiempo hubiésemos sido consumidos, desde mucho tiempo atrás. Pero gracias, hermano, gracias a que es lento para la ira, que es tardo para la ira, por su fidelidad y por su misericordia continua y constante para con nosotros. Cada día Dios nos da la oportunidad de volvernos a Él arrepentidos. Cada día Dios nos da la oportunidad de darle un giro a nuestra vida. Cada día Dios nos da la oportunidad de darle un vuelco a nuestro corazón y cambiar nuestra actitud para con Él y su palabra, humillarnos delante de Él, reconocer nuestra falta y buscar seguirle a Él, buscar vivir como a Él le agrada, hermanos. Cada día es una oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es tardo para la ira, hermanos, y es grande en misericordia, como lo podemos ver allí en el Salmo 103. En donde el salmista nos hace ver que tan solo por eso no hemos sido, hermanos, también consumidos. Dios, gracias a su misericordia, hermanos, no nos da lo que merecemos. Y por su bendita gracia nos da, hermanos, lo que no merecemos. Gracias a Dios por ello. Dice ahí en el Salmo 103, hermanos, del versículo 8 al versículo 14, dice:
¿Me ayudan a leerlo? Salmo 103. Vamos, hermanos, escudriñemos la palabra de nuestro Dios. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué sucedería si Dios hiciera con nosotros conforme a nuestras iniquidades, conforme a nuestras maldades, conforme a nuestros pecados? ¿Qué sucedería? Dice, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y sigue hablando, hermanos, de esa bendición que tenemos en nuestro Señor. Es por eso que después Jeremías, en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, hermanos, y en el versículo 23, dos versículos que conocemos, que hemos escuchado, tal vez si no lo sabe de memoria, que nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Y luego dice que grande es su fidelidad. Y hermanos, eso podemos ver que fue manifestado para con Nínive. Aquel pueblo, hermanos, aquel imperio que en ese entonces, ¿verdad?, se estaba levantando, y después podemos ver que llegó a ser un gran imperio. Dice ahí en Jonás, hermanos, que había que recorrerlo, no recuerdo bien si 3 o 4 días de camino. Imagínense, la ciudad de Nínive a pie, ¿verdad?, caminando y recorriéndolo. Había crecido. Sin embargo, así como había crecido en su infraestructura, en su economía, ¿verdad?, en muchas otras cosas, había crecido en maldad. Sin embargo, Dios les dio una oportunidad. Dios les extendió y les manifestó su misericordia para con ellos. Les dio la oportunidad de volverse a ellos arrepentidos. Y así lo hicieron ellos. En esa ocasión, hermanos, Dios había extendido su misericordia y longanimidad a Nínive. Sin embargo, a pesar de ser paciente para con ellos, los ninivitas no aprovecharon la oportunidad, por lo que el juicio de Dios vino sobre ellos. Pues como lo dice Nahum, hermanos, Jehová no tendrá por inocente al culpable. Jehová no tendrá por inocente al culpable. De tal manera que después de más de 100 años, el cual Dios fue paciente para con ellos, dándole oportunidad de cambiar y volverse al Señor, al no hacerlo ellos, vino el juicio de Dios. Vendría el juicio de Dios. Miren lo que dice, hermanos, ahí en Nahum, capítulo 1, versículo 3 al versículo 6. Dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán, fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Cuando viene el juicio de Dios, hermanos, no hay quien lo detenga. Qué tremendo, hermanos, es el juicio de Dios para aquellos que persisten en pecar. En verdad, hermanos, que se cumplen las palabras que podemos leer ahí en Santiago capítulo 4, en el versículo 6, y en Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, hermanos, que nos dice: Dios resiste a los soberbios, y luego más adelante dice: y da gracia a los humildes. Se cumplen esas palabras, hermanos, hoy en día en nuestro mundo también. Dios resiste a los soberbios.
al igual que lo que sigue, y da gracia a los humildes, hermanos. Pues como podemos ver, hermanos, también, hermanos, esto lo podemos ver en Nahum, hermanos, el trato de Dios para con los que en Él confían es muy diferente. Así como Dios, hermanos, trae juicio sobre aquellos que persisten en pecar, el trato de Dios, hermanos, para aquellos que deciden poner su confianza en Dios y buscarle con un corazón contrito y humillado, es muy diferente. Y sobre eso me gustaría, hermanos, que termináramos hablando. Sobre eso me gustaría, hermanos, que pudiéramos completar este bosquejo, esta enseñanza, y poderlo abrazar y aplicarlo a nuestra vida y darle honra y gloria a nuestro Dios por estas palabras que podemos leer ahí en Nahum, capítulo 1, versículo 7, en donde vamos a estar basando nuestra enseñanza. Nuestro mensaje, hermanos, lo que continúa, cada uno de los puntos, dice así la palabra de Dios, Nahum, capítulo 1, versículo 7, un versículo muy pequeñito, al igual que el de la semana pasada, hermanos, tratemos de memorizarlo. Dice la palabra de Dios, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Tres partes naturales en las cuales se divide, hermanos, este versículo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Y le invito a que lo pueda memorizar así por frase. Jehová es bueno. ¿Cómo es Jehová, hermanos? Es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. ¿En el día de qué? De la angustia. ¿Qué es? Fortaleza. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia. ¿Y cómo termina? Y conoce a los que en Él confían. ¿A quiénes? A los que en Él confían. ¿Qué hace con ellos? Los conoce. Nuevamente, hermanos, Nahum 1:7, ¿qué dice? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. ¿No son una bendición estas palabras? ¿Qué viene a su vida, hermanos, cuando usted escucha estas palabras? ¿No viene alivio? ¿No viene reposo? ¿No viene esperanza? ¿No viene un suspiro? ¿No viene descanso? Hermanos, como Nahum, descansemos en nuestro Señor. ¿Qué es lo que vemos que Él está haciendo? Después del panorama, hermanos, que vemos y lo que sigue hablando, podemos ver cómo Nahum toma un respiro, ¿verdad? Y habla de lo contrario, cómo es a diferencia de aquellos, ¿verdad? Dios, del trato de Dios para aquellos que persisten en pecar. Cómo es para con aquellos que deciden confiar en Él. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Aún, hermanos, lo podemos ver en el ejemplo de Nínive. En ese tiempo en el cual Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían, hermanos. Esa es la esperanza que tenemos. Y eso es sobre lo cual vamos a estar hablando, hermanos. Como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Pero antes de seguir avanzando, que ahora nos tardamos un poquito más en la introducción, hermanos, oremos. Pidámosle al Señor que Él nos ayude para que estas palabras puedan penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, y que siga siendo como desde el principio, que siga aplicando a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarlo a nuestra vida, ayúdanos a compartirlo con otros. Ayúdanos, Padre bendito, que tu palabra, que este mensaje pueda ser de edificación a nuestra vida, como siempre lo haces. Por favor, aplica tu palabra, tus principios, tus verdades a nuestra necesidad, a nuestra situación. De tal manera que seamos confortados, redarguidos, desafiados, Señor, para que podamos vivir como tú quieres, que podamos hacer los ajustes necesarios. Ayúdanos, Señor, como Nahum, a descansar en ti, Señor. Y en estas palabras, en estas verdades, en esta descripción de lo que tú eres. Gracias, Señor, te alabamos, te glorificamos. Por favor, toma control de este tiempo. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Como Nahum, hermanos, descansemos en nuestro Señor. Número 1, ¿cuál es la primera frase? Así es, Él es bueno. Como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Él es bueno. Dice el versículo, Jehová es bueno.
Jehová es bueno, hermanos, y podemos ver en la palabra de nuestro Dios, nuestro mismo Señor Jesucristo nos lo hace ver. No hay nadie más que sea bueno como Él, bueno solo uno. Y ese es nuestro Dios. ¿Recuerdan esas palabras? Mateo 19, vamos por favor, palabras de Cristo, Mateo 19, versículos 16 y 17. No hay nadie bueno. En ocasiones utilizamos esa palabra y la entendemos, ¿no? Qué buena es esa persona, qué bueno, ¿verdad? Es fulanito, sutanito, ¿verdad? O menganita. Hablamos. Sin embargo, podemos ver que no hay bueno como nuestro Dios. Ni siquiera uno. No lo hay, como lo podemos ver, hermanos, en otros pasajes de la Biblia. Dice ahí en Mateo, capítulo 19, versículo 16 y versículo 17, dice, entonces vino uno y le dijo, ¿qué le dijo? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y por supuesto que Él es Dios, Él es bueno, pero quería que se diera cuenta de esto este hombre. Ninguno hay bueno sino ¿quién? Uno solo. ¿Quién es? Dios. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Hermanos, no hay ninguna otra persona que sea buena como nuestro Dios. Solo Dios es bueno, hermanos. Y dado que Dios es bueno, hermanos, podemos ver, hermanos, que somos perdonados. Gracias a que Dios, hermanos, es bueno, somos perdonados tan solo por su bondad y su misericordia. Miren lo que dice el Salmo 86:5. Salmo 86:5. Dice la palabra de nuestro Dios. Dios es bueno y por lo tanto, hermanos, somos perdonados. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor, Salmo 86, yo estoy en el 68, ahora sí. 86:5, ¿qué dice? Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Porque tú, Señor, eres bueno. ¿Y qué dice? Y perdonador, puesto que Él es bueno, es perdonador. Dice, y grande en misericordia para con todos los que le invocan. Hermanos, solo Dios es bueno y dado que Dios es bueno, hermanos, somos enseñados y guiados por el camino correcto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y quiere que vayamos por el camino correcto y que no nos perdamos. Miren lo que dice ahí en el Salmo 25:8. Salmo 25:8 dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, dado que Dios es bueno, dado que Dios es recto, Él enseñará a los pecadores el camino. Y luego dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y su testimonio. Pero que dado que Dios es bueno, hermanos, somos enseñados y guiados por el camino correcto. Más abajito, hermanos, en el versículo 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno para con nosotros, hermanos. Somos dichosos cuando confiamos en Él. Puesto que Dios es bueno, hermanos, somos dichosos cuando confiamos en Él, pues somos librados, somos protegidos y somos sustentados en todas nuestras necesidades. ¿Pero por qué es eso, hermanos? Porque Dios es bueno. Así que como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Él es, ¿qué? Bueno. Él es bueno para con nosotros. Dice ahí en el Salmo 34, versículos 6 al 10. Salmo 34, 6 al 10. Hermanos, aun cuando Dios ejerce su disciplina para con nosotros, podemos ver, hermanos, su bondad. Amén. Puesto que Él es bueno, busca lo mejor para nosotros, porque nos ama. Y en medio de todo eso podemos ser grandemente bendecidos. Dice que la disciplina al presente parece ser no causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido cortados. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios nos ama, Él nos da lo que necesitamos. Dice ahí en el Salmo 34, versículo 6 al versículo 10, dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová. ¿Y lo libró de qué? De todas sus angustias.
El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que dice que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno. De tal manera que somos dichosos cuando confiamos en él, porque somos librados. Dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Jehová es bueno, por lo tanto somos dichosos cuando confiamos en él. ¿Por qué, hermanos? Porque somos protegidos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Puesto que Dios es bueno, nos defiende, nos guarda, nos protege, nos ayuda. Está con nosotros, hermanos, como poderoso gigante, como lo enseña también ahí en Jeremías. Hermanos, dado que Dios es bueno, somos dichosos cuando confiamos en él, porque él nos sustenta, proveyendo todas nuestras necesidades. Dice, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Descansemos en nuestro Señor. Él es bueno. Él es bueno, hermanos, y puesto que él es bueno, somos grandemente beneficiados. Grandemente beneficiados en más cosas aparte de las que hemos visto. Hermanos, ahí en el Salmo 119, 68 se nos dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Bueno eres tú, le está diciendo el salmista a Dios, y bienhechor, hermanos, él es nuestro benefactor, el que nos beneficia con grandes bendiciones, hermanos. Enséñame tus estatutos. Dado que Dios es bueno, hermanos, como lo mencionaba, él es nuestro benefactor, por lo que favorece, hermanos, nuestra vida con grandes beneficios. Como lo podemos ver en el Salmo 103, hermanos, en donde se nos exhorta a bendecir a nuestro Dios y no olvidar precisamente ninguno de esos beneficios. Pero ¿por qué tenemos esos beneficios? ¿Por qué somos colmados de todos esos beneficios? Porque Él es bueno. Miren lo que dice, hermanos, vamos a leerlo. Salmo 103, versículo 1 en adelante. Salmo 103, que ya leíamos del 8 al 14, hermanos, donde podemos ver la bondad de nuestro Dios. Pero ahora recordemos, hermanos, esos primeros versículos y démosle gracias, honra y gloria. Bendigamos el nombre de nuestro Dios porque Él es bueno. Descansemos en Él. ¿Qué dice, hermanos? El versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo, como lo veíamos la semana pasada, de ese hoyo del pozo de la desesperación, del que rescata del hoyo, aún de la muerte, tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Y luego continúa lo que habíamos leído. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Él es bueno. Y gracias a Dios por esto, hermanos. Y no solo podemos ver que no solamente Dios es bueno para con nosotros, sino para con todos los hombres. Ahí en el Salmo 145, 9 dice, bueno es Jehová para con todos, y su misericordia sobre todas sus obras. Como también lo dice ahí en Proverbios, hermanos, que Dios hace salir su sol para justos e injustos. Aún aquellos que rechazan a Dios, que le dan la espalda, que lo dejan fuera de su vida, Dios le sigue mostrando su misericordia y su fidelidad. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Pero cuidado, porque como veíamos, Dios es celoso. Como veíamos, Dios es vengador, por eso hace valer su justicia. Cuando el hombre persiste en pecar, le rechaza y no se arrepiente y no aprovecha sus oportunidades. Es cierto, Dios es lento para la ira, pero la paciencia de Dios tiene un límite. Pero hermanos, podemos ver que Dios es bueno. Dios es bueno para con todos los hombres, hermanos. Sin embargo,
Cuando alguien decide deliberadamente no obedecer sus mandatos, hermanos, y hace lo malo, Dios, quien también es justo, hermanos, después de darle oportunidad tras oportunidad, ¿verdad?, al hombre para arrepentirse y rehusarse a hacerlo, no hace otra cosa, hermanos, que efectuar su justicia. Y es entonces cuando viene el justo juicio de Dios, como lo podemos ver en el ejemplo de Nínive. Pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno. Como muchas personas llegan a pensar, no, Dios no es bueno, Dios es malo. ¿Por qué permite que sufran tantas personas? ¿Por qué permite, verdad, que sucede esto? ¿Por qué permite que personas mueran? Y muchas veces dice personas buenas, ¿verdad? ¿Por qué Dios permite tanta violencia? ¿Por qué Dios permite tanta maldad? Porque Dios es lento para la ira y grande misericordia. Si Dios efectuara su juicio, hermanos, su justo juicio de Dios, arrasaría con todos, que somos pecadores, todos los seres humanos. Y nadie escaparía. Pero Dios está dando oportunidad al hombre de arrepentirse, de volverse a Él, para que no vaya a la condenación eterna, hermanos. Sin embargo, podemos ver que cuando alguien toma esa decisión, se humilla y decide buscarle con un corazón arrepentido, Dios es bueno para con esa persona, haciendo valer su misericordia, su amor y su gracia. Y es que, hermanos, Dios es bueno, como lo dice la palabra de Dios, a los que en Él esperan y le buscan con fe. Dios es bueno para con esas personas. Cuando les esperan en Él y le buscan con fe. Miren lo que dice ahí en Lamentaciones. Vamos a Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al versículo 25. Lamentaciones. Se me estaba escondiendo Lamentaciones. Lamentaciones 3, versículo 22 al versículo 25. Lamentaciones 3, 22 al 25. ¿Sí? Ya lo tiene, hermanos. Lamentaciones 3, 22 al 25. Dice así la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué dice? Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y luego dice, mi porción es Jehová. Dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Y luego el 25, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le buscan. Dios es bueno, hermanos, por lo que es necesario que proclamemos su bondad. Dice ahí en el Salmo 107, versículo 1 y 2, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Una vez más, ay, hermanos, perdón, pero es que por aquí tengo un cabellito, no lo encuentro. Una de las cosas que me cuesta trabajo así es, ¿verdad?, tener por la cara así algún cabellito, ¿verdad?, que da como comezón. Pero sigamos, hermanos, perdón. Dice en el Salmo 107, versículo 1 y 2, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Ha sido usted, he sido yo redimido por Dios de la esclavitud del pecado? Dice la palabra de Dios que en la cruz Cristo nos compró, ¿verdad?, con su sangre. Nos redimió del poder de la esclavitud del pecado. Cuando nosotros venimos a Cristo arrepentidos, hemos sido redimidos, hemos sido salvados por Él. Dice aquí que es necesario que alabemos y proclamemos su bondad, que Él es bueno. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Qué debemos hacer? Decirlo, proclamarlo. Jehová es bueno, Dios es bueno, siempre bueno, Él es bueno. Amén. Hermanos, como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Número 1, Él es bueno. Jehová es bueno. Número 2, hermanos, como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Él es fortaleza en el día de la angustia.
Como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Él es fortaleza en el día de la angustia. Dice el versículo ahí en Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Gracias a Dios, hermanos, que el tiempo de angustia que se presenta en nuestra vida, hermanos, por las diferentes pruebas, por las diferentes adversidades, situaciones difíciles y complicadas, hermanos, que llega a haber en nuestra vida, no es para siempre. Gracias a Dios por eso, que no es para siempre. Dice aquí, hermanos, fortaleza en el día de la angustia, refiriéndose a un periodo de tiempo. Como cuando dice, hermanos, ahí en Efesios 6, ¿verdad? Después de que habla de esa lucha espiritual que tenemos, que es necesario, ¿verdad? Que nosotros nos fortalezcamos en el Señor, que nos vistamos de toda la armadura, para que dice que podamos soportar en el día malo, en ese periodo de tiempo de prueba, de situaciones adversas que vienen y golpean fuertemente en nuestra vida y que causan en nosotros angustia, hermanos. En ese tiempo, en ese día, Él es fortaleza. Y gracias a Dios, hermanos, porque no son para siempre. En la Biblia podemos ver, hermanos, que esos tiempos son temporales, son pasajeros comparados con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Miren lo que dice ahí en 2 Corintios 4:17. 2 Corintios 4:17. Gracias a Dios, hermanos, porque esos tiempos no son eternos. Cuando estamos en el Señor, hermanos, esos tiempos son pasajeros, son temporales. Dice ahí en 2 Corintios 4, versículo 17, 4:17. Por favor, hermanos, ¿qué dice? Porque esta leve tribulación, y luego que dice, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y luego dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Es por eso que Pablo, escribiendo a los romanos, le dice que no son comparables, no se pueden comparar con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Gracias a Dios, hermanos, por esos tiempos que son temporales, que son momentáneos. Miren lo que dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Si está pasando usted por un tiempo de prueba, hermanos, démosle gracias a Dios, porque Él es nuestra fortaleza, pero gracias a Dios porque esos tiempos no son para siempre. Y en medio de esos tiempos, Él nos va a fortalecer. Dice ahí en 1 de Pedro 1:6, dice así, por favor ayúdenme, dice, en lo cual vosotros os alegráis. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas fuerzas, por un poco de tiempo. Luego en el capítulo 5 y en el versículo 10 que leíamos la semana pasada, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca un poco de tiempo. Gracias a Dios, hermanos, por ello. Pero también, hermanos, gracias a Dios, hermanos, por lo que nuestro Señor produce en nosotros a través, hermanos, de esos tiempos de prueba, como lo podíamos ver ahí. Hermanos, también tenemos que estar agradecidos porque podemos descansar sabiendo que Él es nuestra fortaleza en medio de esos tiempos de angustia. No solo, hermanos, porque esos tiempos no son para siempre. No solo porque esos tiempos van a ser de bendición a nuestra vida, puesto que son necesarios, sino también porque en medio de esos tiempos, hermanos, Él es nuestra fortaleza. Él nos infunde de fortaleza. Hermanos, estos tiempos de angustia están relacionados con tiempos de molestia, tiempos de sufrimiento, tiempos de temor, tiempos de tristeza, tiempos de intranquilidad o preocupación que llegamos a experimentar por situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida, los cuales también son tiempos en los que muchas veces sentimos que no tenemos la fuerza necesaria para enfrentar dicha situación, o que sentimos ya no poder más, que sentimos que ya no tenemos las fuerzas necesarias. Hermanos, es en esos tiempos que podemos y debemos descansar en nuestro Señor. Necesitamos echar toda nuestra ansiedad sobre Él.
Necesitamos ir a Él, hermanos, cuando estamos en esos tiempos cargados, porque solamente Él nos podrá hacer descansar. Él es nuestra fortaleza, hermanos, en medio de esos tiempos. Dice ahí en el Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Lo vuelvo a repetir, Salmo 37:39, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando, ¿estás pasando por un tiempo de angustia? ¿Estás pasando por un tiempo difícil, de prueba, de adversidad? ¿Te sientes inseguro, temeroso, intranquilo, preocupado, tal vez desesperado? La invitación en esta mañana es a que descansemos en nuestro Señor. Él es nuestra fortaleza y refugio, como lo podemos ver en la palabra de Dios, en medio de esos tiempos difíciles. Dice ahí en Jeremías 16:19, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Oh Jehová, fortaleza mía, Jeremías 16:19, oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Hermanos, Él es quien infunde de energía, de ánimo y de vigor nuestra alma y nuestro espíritu para mantenernos firmes y seguir adelante en medio de esos tiempos difíciles. Como lo podemos ver ahí en Habacuc 3:19, hermanos, que estudiábamos también hace tiempo. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Él nos fortalece y en medio de esos vientos fuertes, de pruebas, de circunstancias adversas, en medio de esos caminos, hermanos, en donde podemos resbalar y caer, nuestro Señor nos mantiene firmes, nos infunde de fuerza, de energía, de vigor para seguir adelante. Hermanos, solamente por nuestro Dios, por esa fortaleza y ese auxilio es que nosotros podemos perseverar. Pablo lo sabía. Él sabía y él por eso decía ahí en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es por eso que nos exhorta a fortalecernos en el Señor. En Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él mismo había corroborado que solamente con el Señor es posible seguir adelante. Y Él da testimonio de eso en su vida. Miren lo que dice Hechos 26:22. Hechos 26:22. Dice la palabra de nuestro Dios, Hechos 26:22. Dice la palabra de nuestro Dios, dice así, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, que dice, persevero hasta el día de hoy. Hermanos, descansemos como Nahum en nuestro Señor. Él es fortaleza en el día de la angustia. Él es nuestra fortaleza en el día de la angustia. Él es quien multiplica nuestras fuerzas cuando no tenemos ningunas. Él es, hermanos, quien hace nuestras fuerzas como las del búfalo para poder seguir adelante y perseverar en todo aquello que Dios quiere. Hermanos, descansemos en nuestro Señor. Él es quien infunde de fuerza, de fuerza y de vigor nuestra vida. Cuando nosotros, hermanos, no tenemos fuerza contra todo lo que se está presentando en nuestra vida. Cuando no sabemos qué hacer. Cuando queremos tirar la toalla, hermanos, Él es el quien nos llena de fuerza, de ánimo, de vigor, de energía para seguir adelante. Solamente con Él es posible. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo mismo usted y yo. Como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Número 1, Él es bueno. Número 2, Él conoce a los que en Él, Él les fortalece en el día de la angustia. Y número 3, Él conoce a los que en Él confían. ¿Qué dice nuestro versículo, hermanos? Nahum 1:7. ¿Qué dice? Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Y conoce a los que en Él confían. Hermanos, a Dios no se le puede engañar. Él conoce
a quienes verdaderamente, hermanos, han puesto su confianza en Él. Él conoce quienes verdaderamente han depositado su fe y su confianza en Él. Nuestro Señor, hermanos, es omnisciente, no nos olvidemos. Dice la palabra de Dios ahí en los evangelios que no había necesidad que nadie le diera testimonio hablando de nuestro Señor Jesucristo, de lo que había en el hombre, pues Él mismo sabía lo que había en el hombre, en su mente y en su corazón. Él conoce, hermanos, la mente y el corazón del hombre. Sabe quién verdaderamente ha puesto su fe en Él como su único y suficiente Salvador, conociendo a esa persona como su Hijo. Porque cuando una persona se arrepiente de sus pecados, pone su fe en Cristo, invitándole a entrar a su corazón como su Salvador, entonces tiene la potestad, el poder legítimo de ser su hijo. Todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que han puesto su fe en Él. Es por eso que Juan 1:12, ¿verdad? Ese versículo también que conocemos nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sin embargo, cuando no es así, cuando una persona, hermanos, verdaderamente no ha puesto su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, aún inclusive cuando le llame Señor y haga cosas en su nombre, llegará un día cuando Cristo le dirá, ¿lo recuerdan? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Miren lo que dice ahí en Mateo 7, 21 al 23. Qué tremendas palabras. Mateo 7, 21 al 23. Es por eso que es muy importante, hermanos, que tomemos una sincera decisión por nuestro Señor. Amigo, amiga, es muy importante que usted se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, porque Él conoce a los que en Él confían verdaderamente. Dice la palabra de Dios, Mateo 7, versículo 21 al 23, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Qué importante es esto. Si es así, descansemos, pues cuando lo hacemos, dejamos de ser ajenos a nuestro Dios. Ya no pasamos desapercibidos en medio de un mar de gente, pues ahora, además de ser sus hijos, como ya lo veíamos, somos también ovejas de su rebaño, por lo que nos conoce y nos conoce muy bien, como lo podemos ver ahí en Juan, capítulo 10, versículo 27, en donde nuestro Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así que, hermanos, es necesario que descansemos, pues si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, Él nos conoce por lo que estamos seguros en Él. Y no solamente seguros en Él, pues dice que por cuanto Él nos conoce, nadie nos podrá arrebatar de su mano ni de la mano de su Padre. Miren lo que dice ahí en Juan, capítulo 10, versículo 27 al 30. Juan 10, versículo 27 al versículo 30 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos, dice Cristo que Él y el Padre uno son, por lo que ¿quién nos podrá arrebatar de su mano? Hermanos, descansemos como Nahum en nuestro Señor. Estamos seguros en Él. Descansemos en nuestro Señor. Nuestro Padre Celestial nos conoce. Cuando ponemos nuestra confianza en Él, Él nos conoce muy bien y sabe las cosas que tenemos, de las cosas que tenemos necesidad. Dice ahí en Mateo 6, 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Dice,
de que vosotros le pidáis, aún antes de que nosotros vayamos a Él con nuestras necesidades y nuestras peticiones. Él ya lo sabe, Él conoce de qué cosas tenemos, Él conoce tus necesidades, sabe de qué cosas tienes necesidad, tengo necesidad. Y como lo veíamos, Él ha prometido sustentarlo, suplir nuestras necesidades, por lo que es necesario que descansemos. Descansemos en nuestro Señor. Él nos conoce muy bien, por lo que no va a permitir una tentación que no podamos soportar. No va a permitir algo más allá de nuestras fuerzas. Ahí en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Él no va a permitir algo más allá de nuestras fuerzas, porque Él nos conoce y nos conoce muy bien. Es por eso que es importante que descansemos en nuestro Señor, pero esto es si hemos puesto nuestra confianza en Él. Como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Él es bueno, número 1. Como Nahum, descansemos en nuestro Señor. Número 2, Él es fortaleza en el día de la angustia. Y número 3, Él conoce a los que en Él confían. Ya ha puesto su confianza en Cristo como su único y suficiente Salvador. ¿Está seguro de que al morir va a ir a la presencia de Dios? Si no es así, hoy usted tiene la oportunidad de poderlo hacer. Déjeme decirle y repetirle lo que hemos estado estudiando, que Dios es bueno. Y puesto que Él es bueno, Él no quiere que nadie, que ninguno perezca, que ninguno se pierda en el lago de fuego, que es el castigo por nuestro pecado, sino que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ahí en Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca, que dice que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo que es necesario que usted ponga su fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la razón por la cual vino Cristo a morir en la cruz y derramar su sangre en ella como un malhechor sin serlo, es a consecuencia de nuestros pecados. Porque Él nos ama y Él quiere rescatarnos de ese lago de fuego, quiere salvarnos y quiere darnos el regalo de la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Pero la decisión es nuestra. La decisión es de usted, porque todo se reduce a creer o no creer. Dios dice en su palabra que si alguna persona, se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Cristo como su único y suficiente Salvador, dice no solamente que le da el regalo de la vida eterna, sino que lo hace pasar de muerte a vida. Dice ahí en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, dice, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por eso la importancia de que nosotros nos pongamos a cuentas con Él, que imploremos su perdón porque hemos pecado, le hemos ofendido, ya sea en nuestros pensamientos, en nuestras palabras o en nuestras acciones. De tal manera que ahí en Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Le gustaría a usted hoy ser conocido por nuestro Dios como su hijo? ¿Que Él le dé la potestad, el poder legítimo de ser su hijo? Si es así, quiero invitarle a que usted tome esa decisión de arrepentirse de sus pecados, pedirle perdón a Dios por ello, creer en Cristo como su único y suficiente Salvador e invitarle a entrar en su corazón para que entonces usted pueda disfrutar del maravilloso regalo que Él nos ofrece, el perdón de pecados y la vida eterna. La oportunidad, la seguridad de al morir estar en su presencia. Pero nadie puede tomar esa decisión por usted. Le toca a usted. Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno, y ese es usted, oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Él quiere tener una relación personal con usted, una relación íntima, una relación estrecha. Pero lo que Él está esperando es que usted tome su decisión. Si esta es su decisión, yo le invito a que repita conmigo con fe esta oración, que se lo pida a Dios. Vamos a orar. Señor Jesucristo, reconozco que he pecado, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname.
Estoy arrepentido. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Creo que tú eres el único que me puedes dar el regalo de la vida eterna. Es por eso que en este momento te abro mi corazón para que entres y me salves. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted hizo esta oración, gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Le invitamos a seguir alimentándose de la palabra de Dios, que nos lo pueda hacer saber para que algún día, esperamos que no muy lejano, cuando nos podamos ver físicamente, poder estrechar su mano, poderle abrazarle y poder felicitarle por esa decisión que usted está tomando. Hermanos, descansemos en nuestro Señor. Él es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia y Él conoce a los que en Él confían. ¿Estamos confiando en el Señor? No perdamos nuestra confianza, como lo dice ahí en Hebreos, porque tiene grande galardón, hermanos. Perseveremos, hermanos. Descansemos en nuestro Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.